Muy buenas, mi nombre es José David Silva, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática y cursante de la materia Base de Datos 1. Y yo les voy a hablar un poco sobre la introducción del SQL, historia, objetivos e importancia del lenguaje, entre otras cosas. El SQL fue desarrollado en 1979 por Donald D. Chamberlain y Raymond F. Boyce en IBM, inicialmente como parte del proyecto System R, que buscaba implementar un sistema de gestión de bases de datos relacionales. En 1986, SQL fue adoptado como un estándar por el ANSI y posteriormente por la ISO, o sea, abreviado, ¿no? Lo que consolidó su uso en la industria. Objetivos de SQL. SQL está diseñado para gestionar y manipular datos en bases de datos relacionales y sus principales objetivos incluyen definición de datos, manipulación de datos, consulta de datos, control de acceso. Importancia del lenguaje SQL, o sea, que es fundamental en el ámbito tecnológico actual debido a varias razones. Estandarización como lenguaje estándar para bases de datos relacionales. SQL es compatible con múltiples sistemas de gestión de bases de datos, SGBD, como el MySQL, el Postgres, GL, Oracle, Database y Microsoft SQL Server, lo que permite su uso en diversas aplicaciones. Versatilidad, su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos lo hace indispensable en aplicaciones empresariales, análisis de datos y desarrollo web. SQL es utilizado tanto por desarrolladores como por analistas para realizar tareas complejas con facilidad. Accesibilidad, la sintaxis del lenguaje es relativamente sencilla y se asemeja al inglés natural, lo que facilita su aprendizaje y uso por parte de personas sin una formación técnica profunda. Optimización y rendimiento. SQL permite organizar consultas para mejorar el rendimiento al trabajar con grandes conjuntos de datos, lo que es crucial en entornos empresariales donde la eficiencia es clave. Terminología relacionada, sentencias, componentes de una sentencia y tipos de sentencia. El lenguaje SQL es fundamental para la gestión de bases de datos relacionales. A continuación se presenta una descripción de las sentencias SQL, sus componentes y los tipos de sentencias, ¿no? Sentencias SQL. Las sentencias SQL son comandos utilizados para realizar operaciones sobre bases de datos. Cada sentencia tiene una función específica que puede incluir la creación, modificación, consulta o eliminación de datos y estructuras dentro de una base de datos. Componentes de una sentencia SQL. Una sentencia SQL generalmente consta de varios componentes sintácticos que determinan su estructura y funcionalidad. Los elementos más comunes incluyen verbo, indica la acción que se va a realizar, por ejemplo, select, insert, update, delete, create, crear, borrar, insertar, seleccionar. Cláusula, proporciona información adicional sobre la operación. Las cláusulas más comunes son from, especifica la tabla o vista desde la cual se recuperan los datos. Where, define condiciones que deben cumplirse para filtrar los resultados. Order by, que determina el orden en que se presentan los resultados. Set, utilizada en sentencias de actualización para definir los nuevos valores. Sentencias para la manipulación de datos, consultas simples, consultas para resultados ordenados, consultas para resultados agrupados, subconsultas, consultas sobre varias tablas, actualización de bases de datos. Las sentencias de manipulación de datos, DML, en SQL, son fundamentales para interactuar con los datos almacenados en bases de datos relacionales, ¿verdad? Consultas simples. Las consultas simples permiten recuperar datos de una o más tablas. Las sentencias básicas es select, que se utiliza para especificar las columnas que se desean ver. Consultas para resultados ordenados. Para ordenar los resultados de una consulta se utiliza la cláusula order by. Esta cláusula permite especificar el orden ascendente o descendente de los resultados. Consultas para resultados agrupados. Las consultas agrupadas utilizan la cláusula group by para agrupar filas que tienen valores idénticos en columnas específicas. Comúnmente se usan junto con funciones de agregación como count, sum, abg, etc. Subconsultas. Las subconsultas son consultas anidadas dentro de otra consulta. Se pueden usar en diversas partes de una sentencia SQL, como en la cláusula where o como parte de una expresión. Consultas sobre varias tablas. Para realizar consultas que involucren varias tablas se utilizan joins. Los tipos más comunes son inner join, left join, right join y full join.
Actualización de base de datos. Para actualizar registros existentes en una tabla se utiliza la sentencia update. Esta permite modificar uno o más campos en función de ciertas condiciones. Sentencias para la definición de datos, sentencias para la creación de base de datos, sentencias para la creación de tablas, sentencias para la creación de índices, sentencias para la remoción de tabla, sentencias para la remoción de índices. Las sentencias de definición de datos DDL en SQL son fundamentales para crear y gestionar la estructura de base de datos y sus objetos. Sentencias para la creación de base de datos. Para crear una nueva base de datos se utiliza la sentencia create database o database. Esta sentencia define el nombre de la base de datos y puede incluir parámetros opcionales como la ubicación de los archivos. Sentencias para la creación de tablas. La sentencia create table o create table se utiliza para definir nuevas tablas dentro de una base de datos. En esta sentencia se especifican los nombres de las columnas, su tipo de datos y cualquier restricción necesaria como claves primarias o foráneas. Sentencias para la creación de índices. Los índices se crean utilizando la sentencia create index. Los index mejoran el rendimiento de las consultas al permitir un acceso más rápido a los datos. Sentencia para la remoción de tablas. Para eliminar una tabla existente se utiliza la sentencia drop table. Es recomendable verificar si la tabla existe antes de intentar eliminarla para evitar errores. Sentencia para la remoción de índice. La sentencia drop index se utiliza para eliminar un índice existente, al igual que con las tablas. Es importante asegurarse de que el índice existe antes de eliminarlo. Gracias.